Para esta conferencia vamos a invitar al doctor Carlos Eduardo Restrepo Garcés con su conferencia Manejo del dolor en cáncer, últimas tecnologías aplicadas. El doctor Restrepo es anestesiólogo del Instituto de Ciencias de Salud, CES, de Medellín, Colombia, especialista de dolor de la Universidad de Toronto, profesor asociado de anestesiología, dolor y cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinador dolor crónico en Latinoamérica, Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Doctor Restrepo, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor estar acá. Es realmente un placer. Agradezco profundamente a los organizadores. Este evento para mí es un evento que cierra brechas, ¿de acuerdo? Pero más que agradecimiento es una felicitación. Este tipo de encuentros multidisciplinarios en el cual está involucrada la academia, la administración, pares externos e industria, hace que el outcome, que es ese enlace final, sea óptimo para todos los pacientes. Por eso para mí este tipo de pláticas, este tipo de charlas, este tipo de encuentros se me asemejan al metrocable. ¿Cómo se llama el metrocable acá? El cable que existe, el miocable, exacto. Póngale el nombre que quiera en cualquier ciudad. Eso es ese tipo de charlas, ese tipo de encuentros. Cierran brechas, acercan orillas. Tengo que confesar dos conflictos de interés. He sido speaker para Medtronic y para Epimed, y aunque mi mamá me dice que soy el niño de la casa y soy de Medellín, definitivamente no canto reggaetón. Es un chiste malo. Agradezco profundamente de manera simultánea a mis profesores que me cambiaron la forma de ver la analgesia en cáncer y cómo cuidar al paciente desde una perspectiva diferente al cuidado paliativo, desde los ojos de un anestesiólogo, específicamente el profesor Guy Fechler en la Universidad de Toronto y el profesor Martin Van Cleef en la Universidad de Maastricht, que en paz descanse. The Economist, publicación no médica, de alto impacto, de alta credibilidad. 2015, brecha clarísima, retos clarísimos en el cuidado de cáncer de manera global en Latinoamérica. Y es interesante que desde el punto de vista de dolor somos parte de esas dificultades. En ese orden de ideas, a pesar de que el concepto de dolor acompañado a la civilización, desde sus inicios, puesto que de alguna manera arcaica, genera protección a la raza humana, ¿sí? Si me acerco al fuego, el fuego me quema y entonces no me meto al fuego. Pero hay un punto en que ese dolor no deja de ser nocivo, me explico, deja de ser protector y se convierte per se en una patología. Vea la definición de dolor, que solamente se recurre a un nuevo cambio en el 2020. Esa definición de dolor está mostrando que es una condición no placentera, sensorial, y una experiencia emocional. Quiere decir que la experiencia dolorosa, específicamente en el paciente oncológico, va a variar de paciente a paciente y de región a cada región. Muy interesante que ese esfuerzo del CIE-11 que comentaba el doctor Muñoz en dolor ha tenido un impacto dramático, puesto que en dolor no tengo que ser yo un hemato-oncólogo de las mejores cualidades o un cirujano oncólogo de cabeza y cuello para poderle decir al paciente, independiente del estadio, tiene dolor asociado a cáncer. Es un diagnóstico como tal, es un diagnóstico per se y está en el CIE-11. Y como lo notaba el doctor, tenemos la capacidad con ese CIE-11 de crear correlaciones. Entonces, yo puedo crear correlaciones como se ve en la parte inferior de diagnóstico primario, ¿de acuerdo? Y diferentes coacciones para darle más características a ese tipo de dolor. Porque si tengo el diagnóstico nomás de la neoplasia de pulmón que mostraba el doctor, probablemente es muy estático y es muy para el oncólogo, pero no le va a reflejar al paciente lo que está sintiendo o lo que está sufriendo. Pero cuando hablamos de cáncer y dolor asociado a cáncer, pensamos básicamente en el paciente que está en tratamiento. No. Hay que pensar cada vez más. Como nos lo mostraban ahorita en la plática inicial de la mañana de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud del doctor Maza, la meta es curación, ¿de acuerdo? Y cada vez que tenemos curación, tenemos efectos, lo que llamamos dolor o síntomas en el sobreviviente, clásicos en la mente de todos: neuropatía asociada a quimioterapia, colitis asociada a radioterapia, pero muy importante, una epidemia en dolor, y es básicamente dolor crónico posquirúrgico. Muy interesante. Dos ítems específicos. El primero de ellos, y esto es una diapositiva tomada de un artículo de Payne, de este efecto en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y con
la Asociación Internacional para el Alivio del Dolor, que es el cuerpo colegiado más importante en términos de decisiones y direccionamiento académico en clínica y en investigación. Muy interesante que el Dr. Schock caracteriza al dolor de 5/10 en un dolor que altera la calidad de vida. Medidas unidimensionales para el dolor son las que más que conocemos todos. Recordemos que el dolor es el quinto signo vital y debe ser registrado prácticamente en cada entrevista, ¿de acuerdo? Y en ese mismo orden de ideas, 7/10 es severo, 4/6 moderado y 1/3 es leve. Pero existe una dificultad grande y es que yo no soy capaz de diferenciar 4/5, 5/6, no, diferencio 2 puntos. Segundo, 2 puntos son lo que es estadísticamente significativo en los trabajos de dolor. Eso es básicamente unas recomendaciones que denominan recomendaciones IMPACT. Y tercero, yo tengo que esperar a que el avión tenga el motor en llamas para hacer algo. No, eso es 7 o 10 y va a ser igual que tenga 7 o que diga 10. Pero tengo que llegar al motor en llamas. No, probablemente es mucho mejor anticiparme a eso. Entonces es mucho más adecuado tener 5 como punto de corte, como punto de alarma. Segundo, prácticamente todos los procedimientos posquirúrgicos tienden a tener riesgo de dolor crónico posquirúrgico. Ese riesgo de dolor crónico posquirúrgico tiene como 3 factores de riesgo grande. El primero, dolor preoperatorio. El paciente tiene dolor, lo van a intervenir quirúrgicamente. Si el dolor es más de un mes, es estadísticamente significativo negativo para dolor severo posoperatorio y para dolor crónico posquirúrgico. Segundo, que sea cirugía mínimamente invasiva, protege. Entonces, cirugía no mínimamente invasiva no me protege, y aquella relacionada con complejos o con reintervención, que no va a ser raro en paciente oncológico. Básicamente, mama, amputación y todas las que han sido los clásicos en términos de alto riesgo de dolor crónico posquirúrgico. Y es interesante que cuando vean esa tabla, si la quieren desglosar, prácticamente mama y tórax, después de cirugía oncológica, tiene un riesgo casi del 50%, o sea, va de 10 hasta 67%, riesgo de dolor crónico posquirúrgico. Probablemente el riesgo de infección, ¿cuándo va a ser? Menos del 5%. Y se discute profundamente. Pero si usted discute que tiene un riesgo, señor, de hacerse esta cirugía y quedar con un 50% de riesgo de dolor, es algo que no se discute de manera rutinaria, ni por anestesia ni por cirugía. El punto es que en esos 2 ítems específicamente, mama y tórax, la incidencia de dolor neuropático puede ser confirmado hasta el 60%. Dolor neuropático, aquel asociado a síntomas del sistema somatosensorial, quemón, ardor, alodinia, etcétera, serían los descriptores desde el punto de vista clínico. Y para pensar en universabilidad, pues digamos que en dolor y cáncer, la universalidad se intenta realizar hace un buen tiempo, con la escala de la Organización Mundial de la Salud. Esta escala filosóficamente es fantástica, destacando que tengo básicamente medicaciones de nivel no opioide 1, opioide débil 2 con coadyuvantes y opioide fuerte 3 con coadyuvantes, destacando que encima se encuentra libertad de dolor de cáncer. Suena fantástico. Y en ese mismo orden de ideas, al sonar fantástico, iniciativas como esta Lancet Commission de la Fundación Gates tiene un paquete básico, y ese paquete básico es muy interesante porque tiene morfina como opioide, pero también tiene otros medicamentos no opioides que deben ser parte del paquete. Esto es fundamental en un país como Colombia, con geografía tan diversa, como lo decía el doctor Muñoz, la conurbanidad de los especialistas y los diferentes centros de especialistas, pues va a hacer que la posibilidad de que un paciente tenga un paquete completo desde el punto de vista cuidado paliativo o dolor sea muy distinto en Valle del Lili que en Titiribina, Antioquia. Pero realmente, eso es como quien dice, una talla es para todos y probablemente no. Pensemos traducir la Organización Mundial de la Salud, que tenía 3 partes, 0, 1, 2, 3 escalones, a un escalón, digámoslo, de países con un índice de desarrollo humano más alto, como serían los Estados Unidos. Estas son las guías del National Comprehensive Cancer Care Network. Estas guías básicamente le dicen, sí, opioide primera línea, comience a aumentarlo de manera escalonada, dependiendo de la severidad del dolor. Si llega a dolor severo por encima de 8, aquí hacen como una subdivisión, por así decirlo, llévelo incluso a hospitalizarlo, llévelo a un hospicio. Y siempre piense en tener una terapia multimodal. Y siempre piense rotar a ese tipo de paciente. ¿Esto en qué se traduce? En ese informe verbal, en términos de tradición oral, de que el 90% de los pacientes con ese tipo de medidas, con radioterapia y con quimioterapia, más medidas quirúrgicas, obtienen un beneficio analgésico. ¿Es tan claro eso? No lo sabemos. Realmente sí lo sabemos. 2 estudios del mismo centro
mismos investigadores, Marieke van den Boeken, de la Universidad de Maastricht, esto es 2007, 40 años, destaca lo siguiente: 33% más o menos de los pacientes después del tratamiento tienen dolor persistente. ¿Qué es eso? 1 de cada 3. Segundo, prácticamente 50% cuando están en el tratamiento activo y, por ejemplo, en cabeza y cuello 70%. Ese grupo, en el 2017, realiza el mismo metaanálisis en una década para ver si cambia algo entre el 2007 y el 2017. Y aunque han cambiado ciertos outcomes en cáncer, en analgesia, lastimosamente no ha sido tan dramático. ¿Qué no es tan dramático? Que prácticamente el 40% de los pacientes experimentan un dolor moderado a severo. 40%, eso es casi la mitad. Queriendo decir que si estos metaanálisis que son globales demuestran eso, muy frecuentemente tenemos pacientes que no están en nuestro radar, que tienen una analgesia muy inadecuada en nuestros servicios. Si quiero ir a una referencia más temprana, este artículo de Sylvie Bruhl, publicado hace un mes, me parece muy interesante. Los surveys, las encuestas en dolor, han sido fantásticas para percibir qué siente el paciente. El primero fue el EPIC, hace 2010 ya. Y esta, más reciente, con un subtipo de dolor, que es el dolor neuropático asociado a cáncer, va a mostrar 2 elementos. Vean, por ejemplo, el dolor severo, 32% de los pacientes encuestados, 32% tienen dolor de 7 o más. Y eso es básicamente paneuropeo, incluyendo Israel. Se siente como incómodo, ¿no es cierto que sí? Si 1 de cada 3 de dolor neuropático oncológico tienen dolor severo, es que es una cosa dramática, ¿sí? Y en esta última parte del slide, usted ve en verde toda la interferencia que tiene con la calidad de vida. Entonces, no solamente el dolor como tal, no reconocerlo o reconocerlo, pero con dolor severo, va a tener impacto en la calidad de vida desde el punto de vista síntoma, no. El síntoma se refleja en cambios no dolorosos, como sueño, trabajo, relación con su familia, incluso actividades lúdicas. 2 elementos para la piedra angular del manejo analgésico. Y es básicamente el opioide que habíamos visto, incluso en la conferencia el doctor Massa al principio nos decía, tener morfina para los pacientes, claro, ni más faltaba, es una traducción de decir que el opioide es la piedra angular. Pero cuando usted tiene un paciente que le dice a usted qué problema tiene su medicación y usted encuentra en CNN que tenemos una crisis de opioides en Norteamérica, la cual nos está cubriendo, usted piensa que qué tan dañino es eso. Claro, ni más faltaba. Estamos teniendo una crisis en Norteamérica en la cual prácticamente es igual la mortalidad evocada por este tipo de agentes de manera inadecuada comparado con los accidentes automovilísticos, destacando que cuando tenemos un paciente con cáncer, probablemente sublimamos que por la patología oncológica, por la característica de la malignidad, el paciente no va a estar en riesgo de consumo inadecuado. Por eso, independiente de eso, como Mercadante lo hace en este artículo de manera muy elegante, el paciente debe tener un screening universal y después de ese screening universal, tener tipificación con contrato de opioides personal. Porque si vamos pensando en curación, no todos los pacientes que se le ofrecen opioides van a fallecer. Y entonces esos pacientes se van a convertir en usadores inadecuados desde el punto de vista opioide. Entonces no es que el opioide sea malo, sino que básicamente su uso inadecuado es el que es el malo. Y el segundo concepto muy interesante en términos secundarios de los opioides, este concepto denominado opioide, tolerancia a opioide, pero con un énfasis en un segundo concepto que se llama hiperalgesia mediada por opioides. Este artículo es muy interesante porque está en el New England Journal of Medicine, la revista probablemente de mejor impacto en el mundo, y en ese orden de ideas, de manera muy bonita, ejemplifica cómo cambia el receptor, esa proteína G, cómo se acopla de manera inadecuada, brindando ya sea analgesia, generando tolerancia, en el cual yo, mientras más tengo, más necesito, más tengo dolor, necesito más dosis, pero hay un punto en que el acoplamiento no es claro y genera lo que sería un fenómeno denominado hiperalgesia, en el cual hay un dolor asociado al manejo que es mucho mayor al área quirúrgica, mucho mayor al área dolorosa. Y es muy interesante porque eso se puede desarrollar tan rápido como 5 días. Es el paciente que no solamente le duele la incisión, sino haría mucho mayor que el área perincisional. Esa hiperalgesia mediada por opioides está muy ligada a mecanismos de sensibilización central, NMDA, cambios en glía y cambios en la arquitectura del ganglio de la raíz dorsal. Por eso mucho lo que se intenta hacer en analgesia
no solamente en cáncer, sino en dolor agudo posoperatorio y en dolor crónico primario, es básicamente utilizar medidas que ahorren ese opioide para bajar esa hiperalgesia mediada por el opioide. De alguna manera, los servicios de cuidado paliativo tendrían que tener en este caso, de alguna forma, una posibilidad de mezclarse más rápidamente con los servicios de oncología. La mezclada debe ser como en espejo, mucho más el oncoespecífico manejo al principio y después el soporte al final, cambiando, no algo secuencial, en términos de que tenés esto, no estás todavía con síntomas, no te mando todavía. Es básicamente de esta manera que se realiza la forma más actual de pensar en cómo se deben integrar los dos servicios. Pero aunque dolor y cuidado paliativo en Colombia suena lo mismo, en Norteamérica no es igual, porque las disciplinas son muy diferentes, con puentes muy cercanos y con habilidades también muy propias. Por eso, de alguna manera, canadienses específicamente han expresado que deberíamos tener una mezcla semejante a lo que ocurre entre oncoespecífico y soporte desde el punto de vista intervencionismo. Por ejemplo, en Holanda hay una iniciativa gubernamental en el cual cualquier paciente con 6 por encima de dolor, así lo esté viendo un experto en cuidados paliativos, tiene que tener una evaluación por parte de un intervencionista en dolor para ver si le puede brindar algo diferente. ¿De acuerdo? El concepto del motor en llamas del avión cayendo. No llegar hasta ese punto. Ahora, ¿cuándo se hace intervencionismo en dolor? Dos situaciones muy simples. ¿Tengo efectos secundarios? Al manejo. Eso es frecuente en cáncer, sí. Y segundo, cuando tengo una analgesia insatisfactoria. Recordemos, el 5 es el nuevo 7 en el vecindario, pero si quiere quedar con 7 de dolor, no va a ser raro que el paciente lo exprese. Y recuerda que a veces es difícil diferenciar entre 6 y 7, entre 6 y 5. Entonces el paciente le dice 6, pero puede tener de pronto un nivel mayor como parte de su nociplasticidad, de su experiencia no orgánica asociada al dolor, del viaje total, como lo decía la doctora Mirlini al principio de la mañana. Y por eso los procedimientos intervencionistas en dolor, ¿cómo los vemos? Los vemos como un ascensor analgésico, no como una escala analgésica. En otras palabras, puedo yo necesitar pasar del paso 3 al paso 4. Paso 4, ¿qué sería? Bloqueos nerviosos, procedimientos epidurales que serían neuroaxiales, uso incluso de PCA, infusionismo venoso o incluso infusionismo subcutáneo. El infusionismo subcutáneo fundamentado en lidocaína y ketamina en pacientes con dolor avanzado disminuye el hospitalismo en más del 40%. Disminuye profundamente la cantidad de opioides y los efectos secundarios de lo mismo. Piense usted estar sin dolor, pero consciente, abrazando a sus nietos, a sus hijos o apoyando al Nacional en el estadio. Bueno, puede ser el Cali, puede ser el América, sí, pero haciendo su actividad lúdica, lo que usted desea hacer, mucho mejor consciente que con sedación. Entonces, digamos lo que la mejor manera de enfrentar esto filosóficamente es pensar en el modelo multimórfico analgésico. Y ese modelo multimórfico analgésico en la segunda categoría le dice que debe ser temprana la evaluación del paciente, debe ser titulada y dirigida a un blanco específico, debe ser multimodal, en otras palabras, agentes que tengan varios mecanismos de acción. Y cuarto, es la única que incluye en este momento, del punto de vista propuesta analgésica, que el intervencionismo, ese cuarto paso, no se ha visto lejano, sino que se ha visto mucho más cercano a los ojos. Estas cifras son del año pasado en la Clínica Las Américas en Medellín, que como vieron es un prestador alto en términos de oncología. 7.2% de todos los pacientes oncológicos de la institución tenían necesidad o eran remitidos a intervencionismo en dolor. Es interesante que las cifras en Norteamérica son del 10%. 1 de cada 10 pacientes en Estados Unidos y Canadá necesitan algún tipo de evaluación para algún tipo de bloqueo, por así decirlo. 1 de cada 10. Aquí 7 de cada 10. En México, que tenemos cifras más amigables, el INCAN tiene 30% de necesidad de intervencionismo, 1 de cada 3. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos en nuestras instituciones que sean remitidos por parte del equipo? Equipo es la palabra clave para que no se queden con esa brecha, para que se monten al miocable, ¿sí? Y tengan un manejo completo. En otras palabras, intervencionismo es dolor fundamental en los equipos de analgesia. Dos elementos más allá de tener yo necesidad de pasar a un paciente intervencionismo, y son elementos técnicos. El más importante es que yo tenga una vía nociceptiva, en otras palabras, que tenga yo capacidad de realizar algún procedimiento en esa vía
autonómica o no, que genere la nocicepción de la estructura. Por ejemplo, páncreas, procedimientos celíacos, es básicamente un dolor de tipo autonómico referido, por así decirlo. Pelvis, hipogástrico superior, periné, procedimientos de ganglio impar, paravertebral o nervios periféricos intercostales, pacientes con patologías dolorosas a nivel de pared espinal, de pared torácica. Este artículo, si ustedes no han leído en algún momento Intervencionismo en Cáncer, es bastante interesante, es de Amilcar Gulati, del Sloan Kettering. Cuando usted comienza a ver ranking de hospitales oncológicos en Norteamérica, encuentra que entre 1 y 2 están básicamente en la costa este, lo que serían el MD Anderson y el Sloan Kettering. Muy interesante que este artículo le va a decir a usted todas las posibilidades que tiene usted como intervencionista en dolor, destacando que, confíen en mí, le estoy diciendo la verdad de estas tablitas, el ultrasonido ha generado un cambio dramático para poder usted acceder a elementos puntuales. Realizar procedimientos que son neuromodulativos o neurodestructivos, con químicos o con procedimientos de tipo radiofrecuencia. ¿Qué es lo interesante del intervencionismo? Aparte de disminuir el consumo de opioides, de manera clara va a disminuir entonces la posibilidad de hiperalgesia, la posibilidad de tolerancia, pero cuarto punto, tiene una característica muy importante y es que impacta el dolor dinámico. El opioide es muy bueno para el dolor estático. Entonces el paciente le cuenta a usted que está súper bien, pero no puede moverse de la cama, que está súper bien, pero no puede respirar profundo, que está súper bien, pero no puede toser. Claro, si usted va a trasladar a eso en complicaciones, está hablando de trombosis venosa profunda, neumonía, neumonía aspirativa, úlceras, en fin. En otras palabras, el procedimiento intervencionista hace lo que el opioide no le puede lograr a usted, porque en este momento, independiente que se tenga tecnología como uso de medicamentos tipo fentanilo, transnasal, oral y mecanismos iontoforéticos que no los disponemos en Colombia, no alcanzamos a mejorar ese breakthrough pain. Ese dolor incidental no lo podemos impactar tanto como quisiéramos. Muy bien. Muy interesante que ha cambiado la forma de este tipo de procedimientos con el ultrasonido, pero también con la percepción de que mientras más neuromodule yo al paciente, mucho mejor. Estamos pasando de pacientes que no eran curables a pacientes curables. Recuerde que esa es parte de la meta. Lo neuromodulable hace que usted tenga un empoderamiento de su nocicepción. Y digamos lo que la neuromodulación está eléctrica a nivel de cordones posteriores o a nivel incluso del ganglio de raíz dorsal o procedimientos a nivel pélvico como el Interestin para continencia. Esto es mucho más frecuente que usted piense en neuromodulación eléctrica en el paciente sobreviviente de cáncer, pero el paciente con cáncer activo piensa mucho más en modulación farmacológica a nivel intratecal. La otra gran revolución está a nivel de la augmentación, básicamente vertebral, periférica, con o sin realización, por ejemplo, de radiofrecuencia. Por ejemplo, es muy interesante que en el equipo alguien le diga a usted que cómo va a ser ese camino, como decía la doctora, ese viaje, puesto que cuando usted tiene una fractura vertebral osteoporótica, radioterapia se piensa de manera inmediata. Claro, si no hay compresión, si no tengo una urgencia neuroquirúrgica, pero por ejemplo, ¿cuándo comienza a actuar una radioterapia? A las 6 semanas. ¿Qué tan buena es? Es buena, claro. 60-70, pero no quiere decir que sea 100%. La vertebroplastia, por el contrario, si usted la realiza temprano, va a darle tiempo esas 6 semanas a que actúe la radioterapia y va a aumentar entonces, por ejemplo, la efectividad a 80-90%. Entonces disminuye la brecha. Esta neuromodulación que estamos aquí viendo es básicamente la neuromodulación intratecal, en la cual realmente es el 1% de los pacientes elegibles en total en cáncer, y en otras palabras sería el 10% del 10% de los pacientes que necesitan intervencionismo en Norteamérica. Muy importante, dependiendo del punto de corte en expectativa de vida, que esto es una tarea compleja y debe ser en equipo la formulación de ese tipo de pronósticos. Usted podría decir que por debajo de 3 meses utiliza puertos externos. En otras palabras, sistemas de infusión continua intratecal. Preferimos intratecal epidural, puesto que el volumen a infundir es mucho menor y la necesidad de recambio del infusor va a ser mucho menor también. Por encima de 3 meses en Norteamérica, el paciente es candidato a tener terapia intratecal implantada. Cuando digo implantada es con bomba electrónica inteligente, pero en Europa y en Canadá es 6 meses. Pero usted no puede comparar el cuidado clínico en la comunidad en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica,
comparado incluso con Norteamérica o con nosotros. Nosotros cuando tenemos un paciente oncológico en casa, ahí tengamos un programa de salud en casa, el cuidador tiene que perder su trabajo, genera brazos caídos. Y esa generada de brazos caídas no está cuantificada. En Estados Unidos se simplifica, lo mandan a un auspicio, en Inglaterra también. Pero tener manos libres y tener autonomía no tiene precio. Muy importante en la toma de decisiones que el canal espinal se encuentre, digámoslo, patente y no existan masas. Por eso la leptomeningitis siempre va a ser un riesgo en términos de no efectividad. Y claro, como en cualquier procedimiento intervencionista, infección, sangrado es fundamental. Muy interesante que esto va a ser mucho mejor cuando el dolor es localizado que cuando es difuso. Pero cuando es difuso también podemos acceder a él porque necesitamos cubrir múltiples dermatomas. Probablemente los pacientes que llegan a este punto ya han accedido, si no tuvieron respuesta al comprehensive management con opioides y con manejo oncoespecífico, y no tuvieron respuesta a un procedimiento puntual intervencionista periférico, caen en esta categoría, pero no se demoren en hacer como ese cambio. En otras palabras, te veo en 3 meses para ver qué decido. No, el cambio debe ser más bien rápido. Los anestesiólogos cuando estamos en quirófano pensamos en cada 15 minutos tomar el registro, pero cada minuto a minuto estamos haciendo el seguimiento del paciente, porque estos pacientes, a diferencia de ser algo lento, no, de ser algo fluido, y lo cual acompañamos, pero con metas claras, rápidas. ¿Por qué mejor localizado? Por la dinámica del líquido cefalorraquídeo y esa relación farmacocinética y farmacodinámica de los inyectados, que son básicamente dos, opioide y anestésico local. En Norteamérica está el ciconotide como primera opción, el cual no lo tenemos en Colombia, pero no lo tenemos realmente en toda Latinoamérica. Pero digamos lo que la combinación de opioide y anestésico local es fantástica. ¿Qué es interesante? Cuando estamos cerca del sitio, estamos realmente en toda la puerta de la nocicepción. Estamos alterando la nocicepción, la información periférica, viajando el ganglio raíz dorsal, tracto espinotalámico lateral y proceso de la información dolorosa. Entonces, si yo tengo esa cerrada, esa compuerta, con anestésico local o con opioide, estoy limitando el dolor en su expresión última, con un gran componente, como les decía, de manera dinámica. Aquí vemos un artículo muy interesante de el grupo de Iowa y el grupo de Nueva York, o sea, Gulati de nuevo en el Sloan Kettering, mostrando la tensión en azul de metileno en los cordones, ese componente posterior. ¿Qué tan bueno es? ¿Cómo se traduce esto cuando yo decido que un paciente requiere algún tipo de terapia intratecal? Pues la persona que de pronto le dedicó más tiempo y más calidez y calidad en la enseñanza fue la doctora Lisa Stearns, que en paz descanse. 2 metaanálisis bastante interesantes y un estudio posimplantación, este es el estudio posimplantación, mostrando que los pacientes tienden a tener un plató a los 4 o 6 meses, pero con un seguimiento hasta 126 meses. Aunque no hay todavía un RCT que le demuestre a usted que mientras más opioide consume el paciente, más corta va a ser la expectativa de vida, si hay una gran cantidad de trabajos mostrando que los opioides disminuyen la actividad de los natural killers, fundamentales frente a infecciones virales y frente a recurrencia de cáncer. Es tanto que en la pandemia, una recomendación de la ASRA, que es como la prima hermana de la ASRA, que era latina, tenía en su statement de recomendaciones, intente no subir el opioide, porque si sube el opioide, aparte del problema oncoespecífico, va a tener algún problema en términos de la defensa de ese paciente frente a ese virus. Segundo, cuando el paciente es candidato a un procedimiento intratecal, que usted ya pasó 2 filtros, por así decirlo. El primer filtro es que de pronto el paciente no se mejoró con la analgesia comprehensive o tiene efecto secundario y probablemente ya le hicieron alguna técnica intervencionista periférica. El paciente, ¿qué tan útil le va con eso o no le va con eso? Le va bien, comparado con el manejo convencional solo. Y cuando le digo le va bien es que disminuye el costo global. Y ese costo es muy interesante, ¿cómo se mide? Urgencias, brazos caídos y otros medicamentos coadyuvantes. Ahora, si pienso que es efectiva, claro, este artículo es muy interesante del Walton Pain Center en Liverpool. El modelo británico es un modelo fundamentado social, ¿no? El NHS social. Y si allá alcanza a ser costo efectiva y está claramente a favor, como en este forest plot se alcanza a ver, en términos del efecto analgésico, pues una terapia que hay que tener en cuenta. Ahora, no solamente la información la tomamos, sino que también la damos.
Colombia ha sido pionera en términos de intervencionismo en dolor en técnicas guiadas por ultrasonido. Estos son dos últimos trabajos publicados por nuestro grupo. Lo presentamos en San Sebastián, en España, y lo presentamos en San Francisco, California, un procedimiento que se llama erector de la espina con neurolítico. Probablemente la serie más grande del mundo, no, es la serie más grande del mundo, 55 pacientes registrados con un impacto muy alto, 60% de mejoría del dolor a 3 meses. Sí, outcomes cortos. Cuando yo hago algo neurodestructivo, el outcome siempre va a ser corto. Siempre va a ser corto y por eso no se utiliza algo neurodestructivo, salvo el celíaco, en etapas muy tempranas. De la misma manera, hemos desarrollado técnicas de radiofrecuencia, esta la presentamos en el 2015, para dolor pélvico persistente en el sobreviviente de cáncer. Y esta última es bastante interesante porque se acompaña a un estudio que nos publican ahorita en Pain Medicine, que es un estudio de economía hospitalaria. Esa técnica desarrollamos la aproximación retrógrada al espacio intratecal en pacientes que no tenían cómo ingresar en ese nivel. Lo más interesante es que esto es de puerto externo, o sea, pacientes por debajo de 3 meses. Lo interesante de la parte de economía hospitalaria es que incluso en este puerto externo pudimos ahorrar con los 27 puertos externos que registramos en 3 años, una cama día por 365 días. En ahorro en economía hospitalaria, en un sitio como los nuestros, con dificultad en acceso y no tener camas, digamos lo que en la pandemia fue mucho más valioso. Ahora, ¿cómo puedo digerir y poder esto en empoderar a los servicios? Yo pienso que el empoderamiento de enfermería en dolor intervencionista es fundamental. Y digamos que el algoritmo que denominamos Prisma, que en estos días esperamos que en enero lo podamos compartir con una e-card en nuestros sitios académicos de la universidad, tenemos que el paciente con encima de 100 miligramos o 60 de morfina, con efectos secundarios, que se rota una vez, o infusionismo, pensar que tiene que ser hablado por intervencionismo. Si el síndrome doloroso es localizado y tiene un procedimiento putativo con evidencia, bríndeselo. Procedimientos celíacos, hipogástricos, impares, trigeminales en dolor facial. Y si el paciente no tiene respuesta a eso, no es candidato a ese procedimiento, piense en pasar a una tecnología intratecal. Si es por debajo de 3 meses, puerto, y si es por encima de 3 meses, bomba como tal definitiva e inteligente. Entre 3 y 5 meses va a ser un dilema muy grande. Por eso la toma de decisiones es mucho mejor como equipo a manera de staff. Piense que si el paciente reingresa por dolor y no está en sedación paliativa, y si usted lo hospitaliza y en 72 horas no tiene respuesta terapéutica, active un protocolo que denominamos PRISPA. Póngale el nombre que quiera en su hospital, pero invite usted paliativista, usted oncólogo, usted enfermera, al intervencionista de dolor que le dé un apoyo. Finalmente uno siente con esto que, como la película colombiana que ganó en San Sebastián, los pacientes y nosotros, si tenemos una mejor calidad de vida, ellos y nosotros para brindársela, nos sentimos los reyes del mundo. Muchas gracias.